Bueno, estamos de vuelta acá con Vivi. Che, qué interesante todo esto, ¿no? Me gustaría saber cómo llegaste a todo esto, pero antes me están preguntando algo que es para mí puntual. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a que la gente ronque? Bueno, son muchas. Tenemos que primero dividir los adultos de los niños. Ajá. Cuando hablamos de niños, la principal causa es la hipertrofia de las amígdalas y adenoides, Claro. donde ahí es donde muchas veces se hacen tratamientos y no se resuelve, y el chiquito lo cierto es que tiene una obstrucción real para respirar. Claro, no puede respirar. O sea que lo cierto es que eso debe resolverse. Es lo que antes se decía carne crecida. Exacto, Más o menos. pero en realidad es como que acá, por eso trabajar en equipo es lo mejor. Claro. Porque uno, si tiene dudas, realiza la interconsulta pertinente. Claro. Y bueno, muchas veces si se determina la extirpación quirúrgica, lo importante es que la reeducación siempre tiene que estar antes, porque el chiquito no Claro. sabe ni respirar ni tragar correctamente. O sea que aún decidiendo la cirugía, primero hay que hacer una reeducación previa, Claro. porque si no, el grave riesgo que se corre es que vuelve a haber una hipertrofia, es decir, una recidiva. Sí, sí, sí. En el adulto son muchos factores más. El roncar es una limitación de la vía aérea superior. Obvio, claro. Que hace que se emita ese sonido. Entonces, ese sonido va a ser muy fuerte cada vez más, hasta que se interrumpe. Cuando Claro, se ahí se interrumpe interrumpe. es el ciclo de apnea, que son esas paradas respiratorias por segundos, 10 Sí, sí, segundos sí, aproximadamente, donde el problema es que se hace muchas veces durante la noche. Entonces son esos que nosotros decimos microdespertares, que Claro. hacen que la calidad del sueño, el Sea sueño mala. reparador, prácticamente esté muy disminuido. Claro. Nos mantenemos en un sueño que es muy liviano, lo que se traduce en una somnolencia diurna. Y en Cada el día adulto tenés que dormir. hablamos en general de una triada, Claro. que es el ronquido, la somnolencia diurna Claro. y las pausas de apneas. Y acá agregamos otros factores. El más frecuente es la obesidad. Claro. Un altísimo porcentaje de obesos presenta Síntomas. síndrome de apnea obstructiva del sueño. Claro. Y se da más en los hombres. Y acá es donde uno dice, ¿y por qué? Porque lo cierto es que el tejido graso se acumula más En en el los cuerpo. hombres en la zona de la garganta, Claro. y lo que representa es una mayor obstrucción. Claro, y Pero ahí también viene podemos agregar el tabaco, podemos agregar el alcohol, Sí. algunos trastornos ¿El faciales. estrés? El estrés siempre está presente, pero acá hay algo que me gustaría A ver, dale. resaltar, que es que hay mucha gente medicada con ansiolíticos, con relajantes musculares, y en realidad lo único que sucede es que el médico debería hacer un diagnóstico previo de apneas, porque está absolutamente contraindicado, porque Claro. eso aumenta aún más la relajación Mira. muscular, Claro, y y ahí- se traduce en apneas que son más frecuentes y de mayor duración. Claro. Entonces, atentos Atentos a este este tema. factor. Hay que consultarlo. Este es el aparatito que Este tanto... En realidad no, este es uno de los aparatos que nosotros indicamos para trastornos de la articulación temporomandibular. Ajá. Este se llama TMJ, hay varios, es un sistema integrado con varios aparatos, donde tenemos para trastornos de articulación temporomandibular, Sí. para pacientes roncadores, Roncadores. y hay variedades. ¿Y esto qué hace exactamente? Lo que hace puntualmente, si hablamos de para prevenir trastornos respiratorios del sueño, al ser bimaxilar, Ajá, veo lo que cambia automáticamente es la relación entre el maxilar superior y el inferior. Ajá. Esto lo que hace es provocar un adelantamiento de la mandíbula, una apertura, y por lo tanto lo que se traduce es en una liberación de las vías aéreas superiores. O sea que el paciente automáticamente lo que siente es que puede respirar mejor. ¿Por qué? Porque le entra más aire. Y el diseño es maravilloso porque tiene una base que es aerodinámica, que lo que Claro. hace es descomprimir la articulación temporomandibular. Por eso está indicado este, que es específicamente para el tratamiento de la articulación temporomandibular. Nosotros decimos que lo colocamos
le dejamos que lo tenga unos minutos puesto el paciente y el alivio suele ser inmediato. ¿Por qué? Porque descomprime las articulaciones inflamadas. Está buenísimo. Relajando la musculatura del ¿Y cuello. eso cuándo se usa? ¿Cuando uno va a dormir exclusivamente o en la tarea diaria? El uso es para dormir, pero es también 1 hora durante el día como mínimo. Ajá, pero como siempre mínimo. todo el sistema está acompañado por una serie de ejercicios que es seleccionado por el profesional y supervisado en cada consulta y que el paciente realiza diariamente. Claro. Lo que yo siempre digo, porque todavía no hablamos de los trastornos de la articulación temporomandibular, es que cuando uno inicia este tipo de tratamientos, lo que tiene que tener es paciencia, porque en realidad vienen con síntomas que son crónicos, ya sea el paciente roncador, ya sea paciente con trastornos de articulación temporomandibular, llevan mucho tiempo con estos síntomas. A veces los resultados pueden ser inmediatos, pero a veces se requiere de un tiempo más prolongado, pero el secreto es la paciencia porque los resultados claro, bueno, sí o sí obviamente los vamos frenar a un tren observar. que viene hace rato corriendo no es lo mismo. Exacto, y aparte no nos olvidemos que el paciente que tiene trastornos de articulación temporomandibular, que es sumamente frecuente en adultos, en adolescentes y actualmente en niños, hace consultas cuando ya esos síntomas pasan a la cronicidad. Pero por ejemplo, ¿qué síntoma? Por ejemplo, puede tener dolor articular, ruido en las articulaciones, Oye, sí, limitación de la apertura bucal. A veces uno mueve y hace crack, crack. Desvío, exacto. Lo que pasa es que no hay una causa. Claro. Es tan compleja porque es multifactorial. Entonces, decimos que tiene una gama tan amplia de síntomas como una amplia gama de filosofías de tratamiento. Claro. Y esto es porque... Y primero tendríamos que decir qué es la articulación temporomandibular, porque nos aclararía un poquito más. En realidad, la articulación temporomandibular es aquella articulación que se da entre el maxilar inferior, a través de los cóndilos mandibulares, y la base del cráneo, en el hueso temporal, a través de la cavidad glenoidea, y tiene un disco articular que divide la articulación en dos partes, superior e inferior, una cápsula articular, ligamentos accesorios y principales, y músculos específicos que lo que hacen que la mandíbula pueda desplazarse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, abajo, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Y si a esto le sumamos que es la articulación que más frecuentemente usamos al hablar, al masticar, o simplemente al tragar o al abrir la boca, y si le agregamos aún más que es la única articulación que trabaja en cooperación con la del lado opuesto y al mismo tiempo, y bueno, acá está el trastorno complicado que tenemos, que después vamos a hablar de síntomas porque son muchísimos. Vamos a seguir en la próxima, el tiempo es tirano. Te agradezco, Viviana, que hayas venido, me alegro mucho. Recuerda, todo esto, ella está en Odontovip, es la directora de Odontovip, así que a consultar porque hay mucho para aprender. Muchísimo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Bárbaro, muchísimas gracias, Daniel. Pausa y volvemos.